Y hace una revelación atamos al diablo y a toda fuerza que impida en el nombre del Señor Jesús. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. Now we're talking about the warfare for life. Ahora estamos hablando acerca de la guerra por la vida. We talk about spiritual warfare. Cuando hablamos de guerra espiritual, This is basically what we talk about. esto es básicamente de lo que estamos hablando. It is this life being expressed. Es esa vida siendo expresada. We have a life that's overcome death. Tenemos una vida que ha vencido la But muerte. as we close that last lesson, we saw Pero al cerrar nuestra antigua lección vimos that there is a persistent assault of death upon this life. que hay un ataque persistente de la muerte sobre esta vida. The enemy wants to break your union with Christ. El enemigo quiere deshacer tu unión con Cristo. And if he can do that, Y si él puede hacer esto, then the testimony is lost. entonces el testimonio se ha perdido. Though you may go on being religious, A pesar que tú continúes, vas a ser religioso, but the testimony pero el testimonio is not there. no está ahí. The testimony of Jesus is one. El testimonio de Jesús es uno. God raised him from the dead. Dios le levantó de los muertos. That is to be seen in us. Y eso tiene que ser visto en nosotros. Now we come to this third lesson, Ahora venimos a esta tercera lección. and the lesson is the cross in relation to the issue of life. Y la lección es la cruz en relación al asunto de la vida. Listen very closely to these scriptures. Escuchen atentamente a estas escrituras. Deuteronomy chapter 30, verses 11 through 20. Deuteronomio 30, versículos del 11 al 20. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Then turning to the New Testament, to the book of Hebrews. Luego vuelvan al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Hebrews chapter 11, we'll read verses 14 and 15. Hebreos 11, vamos a leer versículos 14 y 15. Dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. In Revelation chapter 1, verse 18. Luego en Apocalipsis 1, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Then in Philippians chapter 3, verse 10, for our final scripture. Luego en Filipenses 3, versículo 10, nuestra escritura final dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Our lesson today continues with this thought of life. Nuestra lección hoy continúa con este asunto de la vida. We've seen that there's a constant assault upon this life. Hemos visto que hay un ataque constante sobre esta vida. But now we're going to look at the overcoming Pero ahora vamos a ver al vencer esto. and the thing that
God has given us. y aquello que Dios nos ha dado. And our lesson, the cross in relation to the issue of life. Y nuestra lección es la cruz en relación al asunto de la vida. It is absolutely essential that we know what that relation is. Es absolutamente esencial que conozcamos cuál es esta relación. One thing is absolute, Una cosa es absoluta, that life in a spiritual sense que la vida en un sentido espiritual is only to be had as results of the cross of the Lord Jesus Christ. solamente se va a tener como resultado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Only on grounds of the cross Solo en base a la cruz can we have this life. podemos tener esta vida. On the ground of His death En base de su muerte and by His resurrection, y por su resurrección, this eternal life is given to those who believe. esta vida eterna es dada a aquellos que creen. Now, in the reception of this eternal life, Ahora, en la recepción de esta vida eterna, there may be no sense of conflict. quizá no hay ahí algún sentido de conflicto. There may really not be any knowledge of this warfare going on in the fuller realm. Quizá ahí no hay sentido de esta guerra que está llevándose a cabo en otro ambiente. And the reason for this is simple. Y la razón para esto es simple. In the matter of the gift of eternal life, En el asunto del don de la vida the eterna, Lord Jesus fought that battle at the cross, el Señor Jesucristo fue quien peleó esa batalla en la cruz. and you and I received that eternal life Y tú y yo recibimos esa vida eterna. as we receive it by faith's acceptance of what He did for us. Al recibirla por fe, al aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Now that's one aspect of the cross in the issue of life. Ahora ese es un aspecto de la cruz en este asunto de la vida. By the objective apprehension of the cross, Realmente el objetivo alcance de la cruz, we receive this divine eternal life. recibimos esta vida eterna. But there's another side. Pero hay otro lado. The cross of the Lord Jesus Christ subjectively, La cruz de nuestro Señor Jesucristo subjetivamente that is subjectively wrought out, results in our having life more abundantly. esto es subjetivamente resuelve en tener una vida más abundante. We receive, as this cross works in us, Recibimos a esta cruz obrar en nosotros. then we have this life more abundantly. Luego tenemos por sí esta vida más abundante. Now, Christ's own words in John 10 and 10 was, Las propias palabras de Cristo en Juan 10:10 fueron: I came that you might have life and that you might have it more Yo abundantly. he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Life more abundant Vida más abundante requires that what He did for us shall be made good in us. requiere que lo que Él hizo por nosotros sea hecho verdaderamente en nosotros. What He did on that cross, Lo que Él hizo en esa cruz, totally destroying that world of Adam, old Adam, totalmente destruyendo a ese viejo Adán, must be worked out in me. debe funcionar, debe ser llevado a cabo en mí. In His cross, En su cruz, the Lord Jesus dealt with our sins, el Señor Jesucristo trató con nuestros and pecados. on the ground of Him having dealt with those sins, Y en base de que Él ha tratado con esos and pecados, of our believing of His atoning work for our y sins, al yo creer en su obra expiatoria por mí, we receive this eternal life. así recibimos esta vida eterna. But He also dealt with ourselves on that cross. Pero Él también trató con nosotros en esa cruz. That is something which has to be made good in us progressively. Eso es algo que tiene que ser obrado en nosotros progresivamente. Intending. ¿Entienden? We receive eternal life as a gift of what He did for us. Recibimos vida eterna como un regalo por lo que Él hizo por But now nosotros. that abundant life Pero ahora esa vida works abundante out in us progressively es obrada en nosotros as that progresivamente. cross deals with ourselves. Mientras esa cruz obra con nosotros mismos. As we ourselves are dealt with the power of the cross, Al nosotros mismos tratar a través del poder de la cruz, the way is made for that life to express itself in an ever greater fullness. el camino es hecho para que esa vida sea expresada en una forma mayor. So the fact that it is self, that it is in the way of this life, Así que el hecho de que Él mismo obre en este camino de la vida, that it is self that hinders the full expression of this life, el yo
El yo es lo que impide la expresión de esta vida. It is the natural life which obstructs the course of the divine life. Es la vida natural que obstruye el curso de esta vida. So we recognize right off Así que reconocemos desde un that principio it's not Satan but self. que no es Satanás, sino es el yo, But self becomes a tool of Satan. sino que el yo viene a ser una herramienta de And that's Satanás. the reason Jesus said, Y esa give es la- no place to the La flesh. razón por la cual Jesús dijo, no deis lugar a la carne. Because spiritual warfare Porque la guerra espiritual is not running the devil out of the city, no es echar al diablo de la ciudad, but it is a battle that this life may be expressed. sino es una batalla para que esta vida sea expresada. And since it is self that hinders that Y expression, ya que es el yo que obstruye esta expresión, then it is the work of the cross that makes it expressive. entonces es la obra de la cruz la que trata con esto. Now, it is a natural life obstructing that. Es la vida natural obstruyendo esto. So what has been done for us Así que lo que ha sido hecho por nosotros must be done in us. debe ser hecho en nosotros. As this is done, Mientras esto es hecho, then that life becomes more and more a glorious possession. entonces esta vida viene a ser cada vez más y más una posesión This gloriosa. eternal life becomes a growing enjoyment, Esta vida eterna viene a ser realmente un gozo que va creciendo and a fullness of expression. y una expresión en plenitud As what Christ done for me in that cross de lo que Cristo ha hecho por mí en esa cruz. is done in me. Ahora es hecho en mí. Then this flow of life is on the increase. Entonces este fluir de vida es Now, I creciente. know you know Yo sé that que tú there is a sabes disorder in creation. que hay un desorden en la creación. We must see that there is in this creation Debemos ver que hay en esta creación a state of disorder un estado de desorden with which God is not united. con el cual Dios no está unido. He has nothing to do with that. Él no tiene nada que hacer con When eso. Adam sinned, Cuando Adán pecó, he became a different kind of a man. él vino a ser un tipo diferente The de hombre. order, the function of his life was changed. El orden, la función de su vida fue And cambiada. God drove that man out of that garden. Y Dios echó a ese hombre de ese jardín. He put the cherubim there Puso el querubín ahí and the flaming sword y esa espada ardiente that said to that man, que le decía a ese hombre, your kind can never come back into my presence. tu clase no puede volver otra vez a mi presencia. So there is this disorder in creation Así que hay este desorden en la creación with which God is not united. con el cual Dios no está unido. This disorder is not according to the mind of God. Este desorden no está de acuerdo con la mente de Dios. It has ceased to express his thought. It has ceased to express what God thinks. Ha cesado de expresar lo que Dios quería. This order is contrary to the intention of God. Y ese orden es contrario a la intención de Dios. Therefore, God is not associated with it at all. Por lo tanto, Dios no está asociado con él de ninguna forma. But second, Pero segundo, Satan, there is a positive association of Satan hay una asociación positiva con Satanás, with that state of disorder. con ese estado de desorden. God is not connected at all. Dios no está conectado para nada, But Satan is positively united to that state of death and destruction. pero Satanás está conectado positivamente con ese estado de muerte y destrucción. Now we're saying it's death, Ahora estamos diciendo que es but muerte, you know it's not a passive mass. pero tú sabes que no es una masa pasiva. It is confusion and chaos. Es confusión, es caos, It is disorder. es desorden. And there are active elements in that death state of death. Y el activo elemento es la muerte en ese estado de muerte. There are forces working in that mass, Hay fuerzas obrando en esa masa and those forces are not the forces of life, they're the forces of death. y esas fuerzas no son las fuerzas de la vida, sino de la In muerte. other words, death is working, En otras palabras, la muerte está and obrando Satan is associated with that. y Satanás está asociado con eso. There's always, at all times, an assault upon life, Hay siempre y en todo tiempo un ataque contra la vida, because Satan knows porque Satanás sabe, if we as a church and as individuals si nosotros como iglesia y como are individuos not an expression and testimony to the fact no somos una expresión y un testimonio del hecho that God raised Jesus from the dead, que Dios levantó a Jesús de los muertos, then we're no longer justified in being called a church. entonces ya no nos justificamos más para ser llamados la We're iglesia. nothing but
but a religious system. No somos nada sino un sistema religioso. So out of this a great need arises. Así que fuera de esto una gran necesidad se levanta. And this need along various lines. Y esta necesidad lleva muchas líneas. First, Primero, there must be a judicial setting aside, debe haber un poner de lado, that is, of that state of disorder, este quiere decir en este estado de desorden. and judgment must be passed upon that state of death. El juicio tiene que ser pasado sobre ese estado de muerte. And under that judgment, Y bajo ese juicio it must be put away out of God's sight. debe ser puesto todo afuera, esto de la vista de It Dios. must be brought to a place where in its entirety it is under the divine ban, Un lugar donde enteramente bajo el embargo divino, where no part of that can be in the acceptance of God. de que nada de esto está bajo la aceptación de Dios. None of it. Nada de eso. Now that becomes necessary as a primary step Ahora esto viene a ser necesario como un paso primario to anything God will do in this new order. para todo lo que Dios va a hacer en este nuevo orden. God did Dios hizo esto in the creation, en la with the creación, creation in the cross of Christ. con la creación en la cruz de Cristo. If any man be in Christ, Si algún hombre está en Cristo, there is a new creature. nueva criatura es. All things have passed away. Las cosas viejas todas That pasaron. old order of death and confusion has been dealt with, Ese antiguo orden de confusión, de muerte, ya ha sido tratado con él. set aside in the cross of Ha Christ, sido puesto ahí a un lado en la cruz de and Cristo. none of it is acceptable in this work of Y God. nada de esto ahora es aceptado en la obra de Dios. This we know. Esto sabemos. God did that in the new creation by the cross. Que Dios terminó con esa vieja creación en la cruz. God will accept nothing of that natural man in this new. Dios no va a aceptar nada del hombre natural en esto nuevo. So that's the first thing that had to be done. Así que eso es lo primero que tiene que ser hecho. But the second, Pero segundo, as an actual and potential como algo actual y potencial, destroying of that power of death and Satan must take place. la destrucción de este poder, de esta muerte, Satanás debe llevarse a Now, cabo. I want you to watch very closely the words. Yo quiero que ustedes miren atentamente las palabras. Actual and potential of destroying of death and Satan. Una destrucción potencial y actual de la muerte y Satanás. God did that actually Dios ya In the hizo Lord eso Jesus en el Christ. Señor Jesucristo, in the person of Christ. en la persona de Cristo. He destroyed death and him who had the power of death. Él destruyó la muerte y aquel que tenía poder de la That muerte. is the devil. Eso es al diablo. Now God did that in the person of Christ. Ahora, Dios hizo eso en la persona de Cristo. The word destroyed is translated from a word which means to bring to naught. La palabra destruyó es traducida de una palabra que significa Llevar a la nada. ser traído a nada. And it doesn't mean what some people have taken it to mean. Y eso no significa lo que algunas personas quieren decir. There are times when we talk about destroying the works of the devil, Hay veces que hablamos acerca de destruir las obras del diablo. we think of putting him out of existence. Pensamos que es sacarlas fuera de la existencia. Now this word doesn't mean that. Ahora, esta palabra no significa eso. Bringing it to nothing means, Traerla a nada significa in the intention of God, que en la intención de Dios to render him inoperative, that he cannot work, es que no puede obrar más. that he cannot do his work through Es us. que no puede hacer ya su obra en nosotros. Now, so far as the Lord Jesus is concerned, Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo the se devil refiere, cannot operate. el diablo no puede operar nada. Intended? ¿Entienden? Amen. So far as the Lord Jesus is concerned, En cuanto al Señor Jesucristo tiene que ver. he cannot touch Jesus personally. Él no puede tocar a Jesús personalmente. Satan knows that. Satanás sabe eso. In his cross, En su cruz, in his own person, en su propia persona, Jesus not only destroyed death, Jesucristo no solo destruyó a la but he muerte, destroyed the
person of death. Sino destruyó la persona de la Satan muerte, himself. Satanás mismo. That is, he rendered him inoperative in his own person. Entonces él en su propia persona hizo esto. The only way then that Satan can touch Jesus is through us, his members. La única forma que Satanás puede tocar a Jesús es a través de nosotros, sus He miembros. has no power to touch Jesus with death or any other weapon. No tiene poder para tocar a Jesús con muerte ni ninguna otra arma. Through his death, A través de su muerte, Jesus destroyed him who had the power of death. Jesús destruyó a aquel que tenía el poder de la That was muerte. actually done in Jesus. Eso ya fue hecho totalmente en Jesús. But the other word we used was potential. Pero la otra palabra que usamos fue potencial. That potential destroying Esa of death in Satan destrucción potencial de la muerte en was on Satanás behalf of saints. fue en favor de los santos. That is something that is secured Eso es algo que ya ha sido asegurado and can be entered into by faith y podemos entrar a ello por fe and know in a progressive way. y conocerlo en una forma progresiva. It is potential in us Ya es potencial en nosotros through his cross a través de su cruz and the life of the Holy y Spirit. por la vida del Espíritu It is Santo. potential. Es potencial. So far as you and I are concerned, En lo que a ti y a mí concierne, so far as those that we're going to minister to are concerned, en lo que concierne a aquellos a los cuales nosotros vamos a estar involucrados, it is not an actual fact that Satan is inoperative. no es un hecho ya actual que Satanás está ahí puesto bajo, But this has been secured potentially. sino que esto ha sido hecho potencialmente. If any man be in Christ, Si alguno está en Cristo, that potential is there. ese potencial está allí. In Christ, En Cristo, we see that the destruction of death and Satan nosotros vamos a ver la destrucción de la muerte y de is an Satanás accomplished fact. como un hecho que se lleve a cabo. In the saints, En los santos it is potentially so. es potencialmente. Hallelujah. I've been predestined to be conformed to his image. Yo he sido predestinado para ser conformado a su imagen. But the third thing, Pero lo tercero es it is essential that there should be a living representation of the divine order. que es esencial que haya una representación viva del orden divino. An order which is deathless and victorious over Satan, Un orden en el cual no hay muerte y tiene victoria sobre Satanás. as to the pattern to which believers are to be conformed. Como el patrón al cual los creyentes tienen que ser conformados. Not enough that I'm told that, not enough that I just hear that, No solamente es suficiente que yo oiga but eso, I must see that order. sino que yo debo ver ese orden. I must be able to see that which is deathless and victorious Yo debo- over all the work ahead. Debo ver aquello que en lo cual no hay muerte, que es victorioso sobre la muerte, sobre el infierno. That is a necessity which is realized in the Lord Jesus Christ. Esa es una necesidad que es vista en el Señor Jesús. He is representation of the whole of the new creation, Él es la representación de toda la nueva creación. the new order to which we are to be conformed. El nuevo orden al cual nosotros debemos ser conformados. So God must work to that end, to a pattern, Así que Dios tiene que obrar eso bajo un patrón. and Christ is that for God. Y Cristo es Christ is that pattern. Cristo es ese patrón. So conformity to Christ Así que conformidad a Cristo means conformity to a divine order, significa conformidad a un orden divino, represented by the Lord Jesus himself. representado por el Señor Jesús mismo. Hallelujah. I run off the camera. Salí de la cámara. This is an order that we're conformed to. Este es un orden al cual nosotros somos conformados. Intended. ¿Entienden? See what we're saying. ¿Ven lo que estamos See, diciendo? there must be that pattern. Debe estar ese patrón. Christ is that pattern. Cristo es ese patrón. Man must see that. El hombre debe ver eso. How will he see it? ¿Cómo vamos a verlo? In you and I. En ti y en mí. And if he doesn't see it in us, Y si ellos no lo ven, then we're a nosotros, misrepresentation. entonces somos una mala We're representación. a curse to what we're supposed to bless. Somos una maldición en vez de ser una bendición para ellos. Christ is a sum and total of divine order. Cristo es la suma del orden totalmente divino. So often the people of God fail to recognize that. Muchas veces el pueblo de Dios no puede reconocer esto. First of all, we must recognize he is a person. Primeramente debemos de reconocer que Él es la persona. Before everything else, he's a divine person. Antes que todo Él es una persona divina. But he is in himself
Pero Él es en sí mismo the sum and total of divine heavenly order. la suma total, el resumen del orden divino. If the tabernacle or temple of the Old Testament El tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento, expressed the whole system of things, si hubiera manifestado todo el sistema de las cosas, regulated, ordered, appointed, functioning. regulado, ordenado, establecido, funcionando, Now, if that tabernacle si ese tabernáculo represented that, representó eso, they are types of Christ. eran tipos de Cristo. Christ is the priest. Cristo es el sacerdote, Christ is the altar. Cristo es el altar, Christ is the Cristo es sacrifice. el sacrificio, Christ is the linen. Cristo es la lámpara, Christ is the gold. Cristo es el oro, Christ is the perfect Cristo es el humanity. lino, el perfecto, Christ is all. Cristo es todo. He is the order of God. Él es el orden de Dios. Hallelujah. And the Bible says this, Y la Biblia dice esto, let everything be done decently and in order. que todo sea hecho decentemente y en orden. It is a systematized arrangement. Es un conjunto sistematizado, arreglado. It is heavenly planning and appointing. Es celestialmente planeado y llevado a cabo. When we come to Christ, Cuando venimos a Cristo, we come into our place in the divine order, venimos a nuestro lugar en el orden and divino. that requires that there be right relationship one with another. Y eso requiere que haya una perfecta relación unos con otros. In Christ there is an appointing, En Cristo estamos señalados, There is a dirigidos, functioning. hay un funcionar, a relativity about everything. hay una relatividad respecto a todo. It is a wonderful divine system. Es un sistema divino maravilloso. Now death and Satan Ahora, la muerte y Satanás have their occasion when anything that relates to divine order tiene su lugar cuando cualquier cosa relacionada al orden divino is disobeyed. se desobedece, es Are you desobedecido. hearing me? ¿Están escuchando? When anything that relates to that divine order Cuando cualquier cosa que se relacione al is orden divino disobeyed, se desobedece, then Satan entonces Satanás has an entrance into that church. tiene una entrada en esa iglesia. We read there in the first chapters of the book of Revelation, Leemos eso en los primeros libros del libro de Apocalipsis. Jesus Capítulos. listed things Jesús señaló cosas in those churches that were contrary en aquellas iglesias que to eran God's mind contrarias and thought. a la mente de Dios, al And he said, pensamiento. if you don't deal with Y these, Él les dijo, si ustedes no tratan I'm con going estas to cosas, take your place away. yo voy a tomar su lugar. You go on being religious, Ustedes van a seguir siendo but you're religiosos, no longer my church. pero ya no son más mi iglesia. And when we allow those Y things, cuando permitimos esas we've cosas, allowed the entrance of death. hemos permitido la entrada de la muerte. It is easy for death to get a hold on the church Es fácil para la muerte entrar, sujetarse en la iglesia when there's disorder among the people. cuando hay desorden en medio del pueblo. A lot of things that are done Muchas cosas son hechas are going to be contrary to what you think. que van a ser contrarias a las que tú piensas, But everything must be done decently and in order. pero todo tiene que ser hecho decentemente. Whether y your con feelings are orden. hurt by it or not doesn't matter. No importa si tus sentimientos son heridos o It no, is this life that must be expressed. es la vida la que debe ser expresada. And if you get upset, Y si tú te molestas y it te shows that fastidias, what you want is expressed yourself. muestra que lo que tú quieres expresar es a ti mismo. Great peace have they that love thy law. Great peace have they that love thy law. Gran paz tienen aquellos que aman tu ley, And nothing shall offend them. y nada los ofenderá. You're only offended Tú solamente los ofendidos because you preferred your will to his will. porque tú prefieres tu voluntad a su voluntad. And wherever this order is disaffected or disobeyed, Y donde sea que este orden no se tome en cuenta y es then we've desobedecido, given Satan an opportunity to get in. le hemos dado a Satanás una oportunidad para que él entre. If the Corinthian church is an example of weak testimony, Si la iglesia en Corinto es un ejemplo de un testimonio débil, and indeed it is, y de hecho que sí lo es, the reason is not hard to find. la razón no es difícil de encontrar. It was a matter of disorder among believers. Era un problema de desorden en medio de los creyentes. That's what made their testimony weak. Eso es lo que hizo su testimonio débil. So God must have in us Así que Dios debe tener en this nosotros representation of divine order, esta representación del orden divino. and to that believers are to be conformed. Y a eso los creyentes tienen que ser conformados. Amen? Amén. Amen. ¿Entiendes? Fourth,
Cuarto, there is required a vital union with Him as basic, es requerida una unión vital con Él como algo básico and a life continuously, utterly in the Holy Spirit. y una vida continuamente y finalmente unida con el Espíritu Santo. Whether you're filled with the Holy Ghost or not is not optional. Que tú seas lleno del Espíritu Santo o no es algo opcional. You can't function in this body without the Holy Spirit. Tú no puedes funcionar en este cuerpo sin el You Espíritu can't be Santo. conformed to this order apart from the Holy Tú Spirit. no puedes ser conformado a este orden aparte del It Espíritu is Santo. only by the Spirit in vital union with Christ Es solamente por el Espíritu en unión vital con Cristo that there is this continuous flow of the life of God. que hay este fluir continuo de la vida de Dios. Now we all accept the first essential. Ahora todos nosotros aceptamos la primera cosa That esencial. is a vital union with Him is basic. Esta es la unión vital con Él en lo básico. But what is just as important here Pero algo que es tan importante aquí is that there be a full expression of this life. es que debemos de ser la expresión total, completa de esa vida. And if there is, Y si hay ahí, there shall be a life altogether different in the Holy Ghost. Una vida más profunda. There must be a full expression of this life. debe haber una expresión profunda total de esta vida. The Holy Ghost must freely be allowed to live through El us. Espíritu Santo tiene que ser permitido libremente fluir a través de nosotros. So life in the Holy Ghost Así que la vida en el Espíritu Santo is the divine offset to that other order of death under the power of Satan. es la muestra de esta vida que es contraria al poder de la muerte de Satanás. Just as we saw that Enoch Así como vimos en Enoch. was an offset to man's long history of death, Enoch había un registro ahí de muerte continua en el so hombre. a life in the Holy Ghost Así que en Enoch la vida del is an Espíritu Santo offset to that life of death in Satan. es la muestra en contra de esta vida y de esta muerte, perdón, de That Satanás. is the first state. Ese es el primer estado. Alive in death under the power of Satan. Una vida alive. A life in death under the power of Satan. Una vida que se baja a la muerte por el poder de The Satanás. Bible said we're dead in trespasses and La sin. Biblia dice que todos nosotros estuvimos muertos en delitos y We still pecados. walked around, breathed air, Caminábamos y respirábamos, but we're under death. pero estábamos bajo muerte. Now, that disorder, in that disorder Ahora ese desorden was active, energetic, estaba activo, but God wasn't in it. energético, pero Dios no estaba ahí. It may even be active in a religious way, Aún puede estar activo en una forma religiosa, but it is still death. pero es muerte. God is not in it. Dios no está allí. We must know it. Debemos de saber The esto. most difficult people to reach, Las personas más difíciles de people that alcanzar bring out of death, spiritual death, is religious people. son gente cuya muerte espiritual, pero son religiosos, Because their religion put them in a false position. porque su religión los ha puesto en una posición falsa. By being religious, they made themselves believe it's well. Al ser religiosos ellos se han hecho a sí mismos como creyentes, But there's no expression of life. pero no hay expresión de la vida. But over against that, Pero otra vez contra esto, God sets His new order, Dios ha puesto su nuevo orden, which is utterly under the Holy Ghost. que está totalmente bajo su Espíritu Hallelujah. Santo. That means that everything shall be submitted to the Spirit of God. Esto Everything. significa que todo absolutamente va a ser sometido al Espíritu de Dios. We'll make no moves without Him. No vamos a hacer movimientos sin Él, Because when we do, porque cuando lo hacemos, we've acted out of union with God. estamos actuando fuera de la unión And con that's the Cristo. whole effort of Satan. Y ese es todo el esfuerzo de Satanás. His whole work with Christ was to get him to act independent of the Father. Toda su obra contra Cristo fue que Él actuara independientemente del Padre. That he refused to do. Y eso Él rechazó hacer. Because he knew in the moment he did, Porque Él sabía que en el momento que Él hacía esto, Satan could smite him. Satanás podía derribarlo. Death could come. La muerte iba a poder entrar. You and I will recognize that if we move, act, reason, or function Tú y yo vamos a reconocer eso si nos movemos, actuamos, razonamos o funcionamos in any way
without our lives completely submitted to the Holy Spirit, en alguna forma sin que nuestras vidas estén completamente sometidas al Espíritu we're most Santo, likely to function outside of God's realm and end in death. vamos a actuar fuera del ambiente de Dios y vamos a terminar en la muerte. There may be good intentions. Quizás sean buenas Our intenciones, motives may be right. quizás nuestras motivaciones sean But there's correctas, many religious things done for God pero hay muchas cosas religiosas hechas por el which Señor are not done in the Holy Ghost. que no son hechas en el Espíritu Santo And it brings a curse. y traen una maldición. Just like Abraham. Así como Abraham, God told him he'd have a son. Dios le dijo que iba a tener un hijo. So after several years he decides to help Así God. que después de muchos años él decidió ayudar a And the Dios. curse that came out of Y it. la maldición vino por eso. The Lord is generous and gracious. El Señor es bueno y Él tiene gracia. And because it's sometimes a matter of ignorance, he's patient with us. Y porque a veces sea un asunto de ignorancia, Él He es paciente con seeks to nosotros. lead us in a better way. Él quiere obrar en nosotros de alguna forma. But that by no means that he accepts that which is not of the Holy Spirit. Pero eso de ninguna forma significa que Él acepta aquello que no es del Espíritu At Santo. some point it will break down. En algún punto Él lo mostrará. And those who are in such a thing will break down Y aquellos que están andando en estos serán derribados. and will recognize that a great percentage of all the work that was done wasn't even counted. Y reconocerán que gran porcentaje de la obra hecho fue por nada y que no va a ser tomada a cabo. So the cross is the all-inclusive answer. Así que la cruz es la respuesta que incluye todo. Only the cross of Christ. Solo la cruz de Cristo. All of this, all that we've said in this lesson to this point, Todo lo que hemos dicho en esta lección hasta este is punto gathered up está in reunido the cross. en la cruz. The cross says, in no uncertain terms, La cruz dice en términos muy claros that an order, though it be religious order, que un orden, que no es un orden religioso, an order which is proceeding from man in his natural state, un orden que procede del hombre en su estado natural, un orden que sea religioso del hombre, must be put aside. debe ser puesto de lado. There's no part of that can function here. No hay parte de eso que funcione aquí. In the cross of the Lord Jesus Christ, God said, En la cruz del Señor Jesucristo, Dios dice: you in your natural state cannot serve me. tú en tu estado natural no puedes servirme. You cannot in your natural state bear any fruit to my glory. Tú en tu estado natural no puedes traer ningún fruto para mí ni gloria. The only thing that can get through to God's end Lo único que puede llegar a Dios is that which proceeds from the Holy es Spirit. aquello que procede del Espíritu Santo. What a sweeping thing that is. ¿Qué cosa más grande es esta? That analyzes and dissects everything. Esto analiza y corta y analiza todo absolutamente. Of the things we say, for example, De las cosas que decimos, por ejemplo. it continually presents the interrogation or questioning. Siempre continuamente presenta una interrogación. Was that spoken of the Holy Spirit? Eso fue hablado por el Espíritu Santo. We decide to do things. Decidimos hacer But cosas. if we're under Him, Pero si estamos bajo Él, then there'll be that interrogation of Him. entonces va a haber esa pregunta que Él nos va a Was hacer. that really spoken by the Holy Spirit? ¿Fue realmente eso hablado por el Espíritu Santo? It's not enough to ask yourself, did I mean well? No es suficiente que te preguntes eso si lo hice But muy did bien, God say this? sino si Dios dijo eso. Did I intend it for the Lord? ¿Fue esto causado por el Señor? Was it of the Holy Spirit? ¿Fue esto del Espíritu That's the Santo? only thing. Esa es la única cosa. Doesn't matter that you intended it for God. No importa que tú lo quisiste hacer para Dios, Was it spoken by the Holy Spirit? fue hablado por el Espíritu Santo. Much personal prophecy is an infringement upon the Holy Spirit. Mucha profecía personal es más bien algo contrario al Espíritu How many Santo. people have been destroyed by it? ¿Cuántas personas han sido destruidas por ella? We say it sometimes trying to encourage. Decimos a veces, quizá tratando de alentar. We use it as something, but it destroys if it didn't come from the Holy Spirit. Lo usamos, pero pero esto va a destruir si no ha venido del Espíritu Santo. I was in a city to hold a meeting, Yo estaba en una ciudad llevando a cabo una reunión and the first day there, people came to me. They had a little son, only 2 years old. y vino una gente que vino a mí que tenía un pequeño hijo de 2 años. He had a sickness called Rise syndrome.
Tenía It's a swelling of the brain. tenía una enfermedad es un síndrome que era que la cabeza se le hinchaba. And the doctor said he cannot live. Y los doctores le dijeron no puede He vivir. must die. Él debe morir. But these people came to me. Pero estas personas Said, vinieron a "Why don't mí. you go pray for him? It's 90 miles away. Dijeron, ustedes pueden venir conmigo, está lejos de acá. We know he's not going to die. Sabemos que no va a morir. We've had many prophecies that he's going to live and be a preacher. Hemos tenido muchas profecías que nos han dicho que va a vivir y va a ser un predicador. I went and prayed for him. I went and prayed for the Yo young man. fui y oré por este pequeño. The next morning at 5 o'clock, they called me in the hotel. La próxima mañana, a las 5 de la mañana, me llamaron a mí Said, al hotel. please go back to the hospital. The boy died. Me dijeron, por favor, vaya al hospital que el niño ha muerto. And we want you to go. We know God will raise him from the Y dead. queremos que usted vaya porque sabemos que Dios lo va a levantar de los muertos. We drove that 90 miles. Ahora, nosotros fuimos The toda esa pastor was distancia. in the front seat. El pastor estaba ahí en el I'm in the asiento, back. yo estaba atrás. And I said to him, Y yo le dije a él, I'm going to go pray for that boy. yo voy a ir a orar por ese niño. I don't know whether God will raise him from the dead or not. Yo no sé si Dios lo va a levantar de los But I muertos o can no. tell you those prophecies have nothing to do with it. Pero yo te voy a decir, esas profecías no tienen nada que ver con esto. Those people thought to encourage you, Esa gente pensando a ti animarte, but they presumed on the Holy Spirit. pero ellos presumieron del Espíritu Santo. And if you're not careful, it'll destroy you. Y si tú no tienes cuidado, esto te va a destruir a ti. God didn't raise the little boy from the dead. Dios no levantó a ese pequeño niño de And verdad. I preached all the way over there and all the way back Pero yo le prediqué a él todo camino ahí, todo camino de that regreso. God didn't fail you, then people failed you. Que Dios no te falló a ti, sino la gente te falló a ti. I'm going to lay hands on this man and prophesy. Si yo voy a poner manos sobre este hombre y profetizar, I better know it's God. yo mejor tengo que saber que es There's Dios. so much foolishness. Porque hay tanta tontería. And all along this trail are people that are lost. Y durante todo este camino la gente muchas veces se ha perdido a causa The de eso. question is, La pregunta es, did God say it? ¿a Dios lo dijo? Was it the Holy Spirit? ¿Fue el Espíritu Santo? Did I make that decision in the Holy Ghost, or did I make it according to my own judgment? Yo hice tal decisión en el Espíritu Santo, yo hice esta decisión en mi propio After juicio. weighing the pros and the cons, Después de ver los pros y los contras, according to my judgment, de acuerdo a mi juicio, I did the best thing I knew to do. yo hice lo mejor que debía hacer. That's no good. Eso no es bueno. The only thing that matters is life. Lo único que importa es la vida. Did the Holy Ghost lead me? El Espíritu Santo me lo hizo. That requires much prayer, Eso requiere mucha oración, much waiting, mucho esperar, much seeking. mucho buscar. The flesh is always presumptuous. La carne siempre es presunciosa. It will control by prophecy. Va a controlarla por la profecía. I refuse to be controlled by that prophecy. Eso rechaza ser... I refuse myself to be controlled by it. Yo rechazo a mí mismo ser controlado y guiado por la profecía. Some will say that's a difficult way. Algunos dicen que quizá va a ser difícil así. We're to stop before we act or speak and ask ourselves, am I now the Holy Spirit? They say it's a difficult way Dicen que es una forma difícil to insist upon this. insistir en esta forma. Now, I believe Yo creo in the beginning que en el principio there's a lot of faltering. hay muchas fallas. That's the reason the Bible said Eso es lo que la Biblia dice. that we seek after Him. Que debemos de continuar nosotros buscando. There will be faltering, but it'll not be malicious. Van a haber fallas, pero no va a haber cosas no va a haber malicia. But we must recognize that our lives must be subject to the Holy Spirit. Sino que debemos reconocer que nuestra vida debe ser sometida al And Espíritu when we Santo. realize there's something out from Y ourselves, cuando nos damos cuenta que hay algo de nosotros, we have to be faithful to God about it. debemos de ser fieles con Dios respecto a eso. Now, I believe that slowly but surely Oye, yo creo que lentamente, pero we'll con come to that seguridad, place as we grow vamos a llegar al lugar mientras that crecemos, there'll be a pause in our heart. que va a haber una pausa en nuestro corazón. When we're going to do something Cuando vamos a hacer that algo, is not God, si no es Dios, there'll be a pause in that va heart. a haber una pausa en nuestro And our corazón. lives will be handed over to His control. Y nuestra vida va a ser puesta totalmente bajo su The control. cross is the end of the risen life, not the beginning. La cruz es el fin de la vida resucitada, no solamente el inicio. That I might know Him Que yo le conozca in the power of His resurrection, en el poder de su the resurrección, fellowship of His suffering, la comunión, la participación de
sus made padecimientos, conformable to his death. siendo hecho semejante a él en su muerte. Why did Paul put death at the end of Philippians 3 and 10? ¿Por qué Pablo puso la muerte al final de Filipenses 3:10? There's no mistake. No hay error ahí. The order is the order of the Holy Ghost. Ese orden es ahí, es el orden del Espíritu The Santo. power of his resurrection El poder de su resurrección presupposes that there's been a death, presupone que ha habido ahí una muerte. but the very resurrection life leads to the cross. Pero la vida resucitada guía hacia la cruz. It is the property of life to rule out everything that belongs to death. Es la propiedad de la vida que rige todo lo que sobre todo lo que pertenece a la So muerte. it is the power of the resurrection Así que es el poder de la to resurrección bring us back to the place where death is overcome, that is to the cross. que se lleva al lugar donde la muerte es vencida. Esto es la cruz. So Paul says being conformed to his death. Así que Pablo dice ser conformado a su muerte. What that means is Eso significa that the grounds of death are progressively removed. que el terreno que la muerte tiene es progresivamente removido. What is it? That's a power of our survival when the cross is made more real in our experience. ¿Qué es esto? Que el poder de sobrevivir es cuando la cruz es hecha realmente en There'd nosotros. be no survival without his risen life. No va a haber, no vamos a sobrevivir sin su vida So Paul resucitada. says that I may know him in the power of his resurrection. Así que Pablo dice que yo le conozca en el poder de su resurrección. Hallelujah. Aleluya. That means conformity to death without destruction. Eso significa conformidad a la muerte pero sin destrucción. It only destroys that which can die. Solo destruye aquello que puede morir. So the Holy Spirit is always working in relation to the cross Así que el Espíritu Santo siempre está obrando en relación a la cruz in order that the power of his resurrection para que el poder de su resurrección may be increasingly manifested in us. sea manifestado más y más en nuestra vida. Glory to God. Gloria a Dios. Stand with us. Póngase de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Bendito sea Lift el your nombre hands del and let's Señor. praise him. Vamos a levantar nuestras manos. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord God. Gracias. Now, in our lessons, we've been dealing with the warfare for life. En nuestras lecciones hemos estado tratando acerca de la guerra por la vida. The issue of it all is the issue of life. El asunto general es el asunto de la vida. In our last lesson we saw the cross of Christ in its relationship to this issue. En nuestro capítulo anterior vimos a la cruz de Jesús en relación con este asunto. That it is by and through the cross that we receive this life. Esto es por y en la cruz esto cuando recibimos esta vida. As we accept that which Christ did on that cross, Al aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. in taking our sins, then we receive this eternal life. En tomar nuestros pecados, entonces luego recibimos esta vida. But then there's the other side of the cross, Pero luego está este otro lado de la cruz, where it deals with ourselves, que trata con nosotros, and we learn that ourself is the one thing that hinders the manifestation of this life. y aprendimos que el yo, nosotros, es aquello que impide la manifestación de esa vida. So the warfare is a warfare for the manifestation of this life. Así que la guerra es una guerra por la manifestación de esta vida. Powers, principalities, rulers of darkness Poderes, principados, gobernadores de las have tinieblas set themselves against one thing, se han puesto todos en contra de una sola cosa, against the manifestation of this life. en contra de la manifestación de esta vida. See, the two issues we mentioned were, Los dos asuntos que mencionamos eran one, could man be possessed of this life? que el hombre Podía ser posesionado. Could man be possessed of this que el life? hombre podía ser posesionado por esta vida. And if he was possessed, Si él era posesionado, would he baffle and frustrate this life or allow it to be manifested? o él iba a frustrar y detener esta luz, o iba a permitir que esta luz se manifieste. That is the issue. Ese es el asunto. Now, in this lesson, number 4,